Y bueno, quisiera que abrieras tu Biblia ahí en 2 de Timoteo 2:6. Estamos abordando ahí el tema del fruto del Espíritu Santo. Y bueno, estaría como parte de la clase que tú pudieras aprenderte cada uno de ellos, ¿no? No como un mero aprendizaje, no como un mero repetir, ¿no? Sino para entender cuáles tengo yo y cuáles necesito trabajar, ¿no? Y quisiera llevarte a esto que lecciones atrás hemos estado compartiendo, hablando acerca del fruto del Espíritu Santo. Y hemos dicho que todo esto del fruto del Espíritu Santo, pues es el Espíritu Santo quien nos los da. ¿Ya estás ahí en 2 de Timoteo? Ahí si tienes la costumbre de apuntar, pues anota algunas citas. Es bueno anotar, es bueno tener ahí nuestra mente lista. Y bueno, dice aquí la palabra de Dios: el labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe de hacer? Deben trabajar primero. Recuerden que el hablar acerca del fruto del Espíritu Santo es esfuerzo. Todos los frutos del Espíritu Santo o del fruto conlleva ¿qué? Esfuerzo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acerca del amor? Si solamente nos quedáramos en que el amor es una decisión, pues no podríamos dar como el paso siguiente de hacer las cosas, ¿no? Solamente podremos decir, bueno, yo decido amar, pero en ese decidir amar, pues nos tenemos que esforzar por hacer las cosas. Y bueno, vamos a entender que el fruto del Espíritu Santo es más que una actitud o una característica, porque mencionamos varias características, ¿no? Dentro del fruto, ¿cuántas características hay? Díganme una. Estamos estudiando las cuales son. La primera que estudiamos, amor. Esas son las características, pero que les dé la espalda nada más para poder anotar. La que sigue, ¿cuál es? Amor. Después del amor, ¿qué es lo que sigue? El gozo. ¿Sale? Después, la paz. Luego, la paciencia, benignidad, bondad, fe. Exactamente, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿ok? Templanza, algunos los podemos identificar, ya más adelante lo vamos a explicar, pero aquí también es dominio propio. Ya después lo vamos a estudiar y hay palabras, ¿no? La templanza es igual al dominio propio. Pero el fruto del Espíritu Santo es más que una actitud o estas características, ¿no? Que decíamos. Es más bien, todo esto tiene que ser la evidencia de que el Espíritu Santo habita en nuestras vidas. Esta es una evidencia, así como el hablar en lenguas solamente es una, decimos, bueno, ¿cómo sé que soy bautizado con el Espíritu Santo, no? O por medio del Espíritu Santo, porque hay una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Hablar nuevas lenguas. Pero ¿cómo sabes? Hay muchísimas evidencias y a veces nada más nos enfocamos en pensar que el hablar en lenguas es una evidencia. Esta es una evidencia de que tenemos al Espíritu Santo. Estas 9 características es que yo tengo esa evidencia. ¿Tú tienes amor? Entonces es una evidencia de que tú tienes al Espíritu Santo. Tú estás ejerciendo el gozo, tú tienes esa evidencia de que el Espíritu Santo habita en tu vida. Tú tienes paz en medio de la dificultad, entonces tú entiendes que tienes esa evidencia del Espíritu Santo. No solo el hablar en lenguas, porque a veces nada más nos enfocamos como en el pensar, no en esa manifestación del Espíritu Santo. Esta es una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Y no solamente como que las personas, que es parte de esas evidencias, ¿no? Porque hemos dejado un poco de lado las evidencias como de que la gente pueda caerse. Y te dice, no, es que eso no es una evidencia del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo obra como Él quiere, pero tiene que ser en orden, ¿no? Al final del día. Pero todas estas son evidencias de que tenemos al Espíritu Santo. Cuando te digan, tú tienes la evidencia del Espíritu Santo en tu vida, de hoy en adelante tú puedes decir sí, porque yo estoy aprendiendo a ejercitar el amor, la paz, la paciencia, el gozo,
y todas las demás, ¿no? Es solamente entender que el Espíritu Santo es la evidencia de que vive dentro de nosotros. Algunas se manifiestan, la mayoría tendrían que manifestarse en el exterior, pero unas es un esfuerzo del interior que tú tienes que estar trabajando todos los días. Tú puedes decir, hasta bíblicamente lo hemos visto, yo puedo decir que tengo amor, y él después dice, yo los amo a ustedes, pero mis acciones quizá demuestren lo contrario. Por eso estas son evidencias en el interior, pero también en el exterior. Lo tenemos que manifestar, lo tenemos que mostrar. Al final del día, cuando nosotros le decimos a las personas, yo amo a mi esposo, y las personas no ven realmente eso, es que quizá yo sí lo amo interiormente, pero no lo quiero demostrar, ¿qué? Exteriormente. Entonces, la evidencia del Espíritu Santo tiene que ser una demostración en tu interior, pero también, ¿qué crees? En tu exterior. Es algo que tenemos que aprender a hacer, ¿amén? Y bueno, vamos a entender otra cosa. Vamos a Gálatas 5. Y quiero hacerte esta pregunta. Estamos acá en la escuela dominical y, bueno, aquí sí se puede hablar, aquí sí se puede participar. A veces no hablamos porque nos da como pena, ¿no? Pero bueno, aquí te quiero hacer esta pregunta. Yo le hice esta pregunta a mi esposo en la semana, no a manera de, pues, saber quién lo está haciendo mejor, ¿no? Al contrario, solamente era como para entender que es algo que pasamos o damos por hecho, ¿no? Yo le decía a mi esposo, mientras transcurre tu día, ¿tú te has preocupado de oír la voz del Espíritu Santo? Mientras transcurre su día, ¿ustedes se han preocupado? O sea, que sea una preocupación, no que sea como algo que nos dicen, que realmente estemos preocupados de escuchar la voz del Espíritu Santo. Ustedes piensen. Mientras transcurre hoy, por decir la mañana, tú te has puesto a pensar, quizá el ajetreo de los domingos no para los niños temprano, váyanos, cámbiense, arréglense, y mientras estamos en eso, como que en algún momento no te ha sucedido que te dices, hoy como que no he platicado con Dios. O sea, el día se me fue. A todos nos ha pasado que decimos, bueno, el día se me fue, híjole, no platicamos, Dios. Que sea una necesidad, una preocupación, el entender que necesitamos oír la voz de Dios. Porque quizás nuestras acciones, como nosotros las queramos llevar, por eso hay equivocaciones, hay errores, ¿no? Porque lo hacemos como nosotros creemos que pueden salir las cosas, ¿no? O con la rutina del día, ¿amén? Vamos a Gálatas 5:22. Y recordemos que Pablo animó a los creyentes a andar en el Espíritu. Y es esto, Él nos dejó la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gálatas 5:22 dice más, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ok? Es algo que tú puedes ahí subrayar en tu Biblia, estarlo recordando. Y bueno, hoy estudiaremos un tema interesante, hablando acerca de la benignidad. Ya vimos como esta parte, ¿no? Voy a ir a ocupar eso. Ya vimos aquí el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Pero hoy vamos a hablar acerca de la benignidad. Y mientras acá borro el pizarrón, ¿para ti qué es la benignidad? A todos les vamos a preguntar ahí, ¿qué crees que sea la benignidad? ¿O qué te han dicho? ¿O qué has escuchado? ¿O qué sabes tú acerca de la benignidad? Recuerden que todo esto requiere un esfuerzo, todos los días. Todos los días el fruto se trabaja. Y algo que yo aprendí ayer, que quiero compartirles en el devocional, ¿a ti qué te gustaría hacer? ¿Un árbol o un tronco? ¿Qué te gustaría hacer? Si te dieran la opción, ¿a ti qué te gustaría hacer? ¿Un árbol o un tronco? No, un árbol. ¿Un árbol? ¿A ti, Marina? ¿Un árbol? ¿Y por qué no un tronco? Si alguien podría sentarse en un tronco, si alguien podría hallar descanso ahí en un tronco. Pastor Juan, un árbol. ¿A ti, Huguito, qué te gustaría hacer? Un árbol. ¿Por qué no un tronco? Exacto.
Fíjate que en las iglesias hay muchos troncos y es triste, ¿no? Que no seamos tronco y podamos ser un árbol que lleve fruto. Dice la palabra de Dios, serás, ahí en Salmo 1, ¿no? Serás como árbol que plantado junto a corrientes, que da que su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, el tronco ya no prospera, ¿no? Pues al final es echado como un pedazo de leña ahí para ser utilizado, pues para el fuego, ¿no? Quizá no tiene tanta utilidad, ¿no? Que podamos tener esa mentalidad, ¿no? Quizá en el tronco pues todos nos sentamos, ¿no? Somos como un tronco ahí sentados. Pero el árbol, decía el hermano que nos compartía, y yo quisiera ser un árbol que cuando alguien me viera pudiera hallar sombra en mí y que también pudiera tomar fruto de lo que yo estoy haciendo. La meta, la idea es esa, que otros puedan tomar fruto de lo que tú haces, dejar ahí, finalmente se traduce en legado, ¿no? Dejar ahí un legado, ser una inspiración para alguien más. No es como querer pensar que somos más que los demás, que tenemos ideas mejor que los demás, no. Se trata de que otros puedan ver a Jesús en tu vida, ¿amén? Y bueno, vamos a estudiar qué entendemos por benignidad. Porque pensamos que benignidad y bondad es lo mismo. Pero aquí no, dentro del fruto, son dos cosas diferentes. ¿Qué podríamos entender por benigno cuando dicen, no, esa persona es benigna? Bueno. ¿Qué más, hermana Isa? Misericordioso. ¿Alguien que tenga otra idea? ¿Cuál otra? Amable, generoso. Amable, generoso, gentil. ¿Alguien más? Yo pienso que benignidad es alguien que siempre hace el bien. Siempre hace el bien. Todo esto es padre. Siempre hace el bien. Es parte de la benignidad, pero vamos a abordar algunos puntos que nos ayuden a entender qué es la benignidad. Y bueno, ya te vas a estudiar así como en el diccionario. Lo primero que hacemos cuando queremos deducir el significado de una palabra, pues nos vamos a un diccionario, ¿no? Y encontramos que en el diccionario solo nos dice que benignidad es ser afable, benévolo y piadoso. Nos quedamos en las mismas, ¿no? Porque no sé qué es afable, no sé qué es piadoso, ¿no? Pero en pocas palabras, la palabra benignidad también se traduce como amabilidad. Y vamos a abordar otra palabra que es ser piadoso. Es profundo estudiar la benignidad, porque cuando decimos, no, es que benignidad, pues yo creo que es ser alguien que es bueno, ¿no? Y hoy vamos a entender que a través de la amabilidad, benignidad y amabilidad es lo mismo, significan lo mismo. Entonces decimos, pues, ¿qué es ser amable? ¿No? Es darle la mano a alguien, saludarlo, decirle, Dios te bendiga, es de ser amable, ¿no? Podríamos pensar, ¿no? O saludar, o contestar el saludo, y hasta ahí nos quedamos en la idea de que pensar que amabilidad es eso, ¿no? O que si nos hablan, pues contestemos, ¿no? Creemos que esa parte es, pues, amabilidad. Pero la benignidad, hablando acerca de lo que es la amabilidad y ser piadoso, la piedad es una virtud. O sea, aquí ya vamos a ir complementando. La piedad, o ser piadoso, ¿es una qué? Es una virtud. Entonces creemos que todos lo podrían hacer. Si es una virtud, si te dicen, tú eres virtuoso, ¿no? Como mi esposo, yo he escuchado, eres virtuoso porque sabes tocar la guitarra, ¿no? O eres virtuoso porque sabes hablar en público. O eres virtuoso porque te relacionas con personas, ¿no? Eres virtuoso porque hablas mucho y no todos pueden hacer eso. Pues sí es una virtud, no todos están dispuestos a hacerlo, ¿no? No toda la gente es amable, no toda la gente está dispuesta a ser piadosa. ¿Que lo pueden hacer? Sí. Porque a veces yo le he dicho a mi esposa, ¿tú crees que alguien más pueda tocar la guitarra? Sí, dama, por supuesto. Pero eso requiere algo llamado
No todos quieren aprender guitarra, no todos quieren aprender oratoria, aprender a hablar en público, ¿no? Son cosas, ¿no? No, es como, igual, no es que hay un virtuosismo en las personas que hacen un deporte, no, es que ellos todos los días se levantan temprano y ¿qué crees? Se esfuerzan. El fruto del Espíritu Santo es un esfuerzo de todos los días, es una disciplina constante. Si hoy nos enseñaron acerca del amor y yo me estoy amando, pues entonces no me estoy esforzando. Tengo que entender que todo esto implica ¿qué? Esfuerzo, para tú ver los frutos de tu trabajo, para gozar, dice ahí lo leímos en 2 de Timoteo, ¿no? El labrador para gozar de los frutos primero tiene que trabajar, esforzarse, ¿no? Porque a veces pues queremos todo así como fácil y no es posible. Esta parte de la piedad, la virtud, esta parte que hablamos acerca de que la palabra benignidad significa piedad, es una virtud que se inspira por el amor. ¿Por qué se va a inspirar? Una virtud que se inspira, que se inspira por el amor. Y esto nos recordaría lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13, que si nosotros no tenemos amor, somos simplemente como un ¿qué? Como un metal que hace ruido, ¿no? Y ahí te dice, si yo no tengo amor, pues de nada sirven las cosas. De nada sirve como que venir a la iglesia, hacer iglesia, cantar, leer la Biblia, si al final esta virtud no se está ejerciendo en mí. La benignidad, la amabilidad, se inspira ¿en qué? En el amor. Si yo tengo amor, las cosas van a funcionar. Pero ¿hacia quién es este amor? ¿Hacia quién es esta amabilidad, esta benignidad? Primero, es un amor hacia Dios. El amor hacia Dios y después el amor ¿hacia quién? ¿Hacia quién? Hacia el prójimo, ¿no? La compasión, son actos de compasión. La piedad nos lleva a tener compasión. ¿A qué nos lleva la piedad? A tener compasión. Y entonces vamos a entrar a lo que es la benignidad. La benignidad es amabilidad, o también se traduce como piedad. ¿Y la piedad qué es? Es hacer actos de amor, es hacer actos de compasión. Eso es el fruto del Espíritu Santo en cuanto a la benignidad. Entonces ahora sí vámonos a nuestras casas, ya aprendimos sobre la benignidad, tienen la tarde libre, pero no, vamos a seguir estudiando sobre la benignidad. Todo esto es bueno, ¿no? Es ser generoso. Y algo aquí, alguien que le dio al clavo, generosidad. Vamos a estudiar un poco acerca de ese término de la generosidad, de la compasión. ¿Ok? Vamos a nuestras Biblias y vamos ahí al libro de Lucas. Le damos la más cordial bienvenida a mis hermanos que ya están acá con nosotros. Estamos estudiando acerca del fruto del Espíritu Santo en esta característica que habla sobre la benignidad, ¿ok? Vamos, ya tienen Lucas capítulo 10, versículos 30 al 35. El trabajo del Espíritu Santo no es solo dirigirnos hacia una relación correcta con Dios, no es solamente hacer actos correctos delante de Dios, sino también a los que nos rodean. Es algo importante aquí. Hemos estado estudiando el fruto del Espíritu Santo en la característica del amor. El amor, ¿quién lo tiene que trabajar? ¿Quién lo tiene que trabajar? Yo. El gozo lo tengo que trabajar yo. Son cosas que tengo que exteriorizar finalmente. El amor es una decisión y es algo que se tiene que ver, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿El amor se ve, sí o no? Sí. Si yo ahorita le digo a mi esposo, yo te amo, pero no hago cosas para que él realmente vea que lo amo, pues solamente es un decir. El amor es algo que se manifiesta, ¿no? Que tenemos que manifestar en el exterior. El gozo lo vimos, ¿no? Es un acto que también tenemos que se vea que estamos gozosos. Que el gozo no es como que en medio de las circunstancias yo voy a estar triste, ¿no?
hablamos, ¿no? O lo estudiamos clases pasadas. El gozo es una acción que yo debo de estar ejerciendo, sea cual sea mi situación. La gente debe de ver gozo en mí, el amor, el gozo, la paz. De igual manera, pues no voy a vivir ahí todo el tiempo en ansiedad y estar ansioso porque las cosas no salen, no funcionan, no puede ser así, ¿no? La paciencia es algo que también se ve, cuando está siendo paciente se nota, pero ¿qué hay de la benignidad? ¿Qué hay de este acto de ser piadoso, que es una virtud que está inspirada en el amor hacia el prójimo? ¿Se tendría que ver sí o no? Pero para empezar, es una actitud del corazón. Y ahorita lo vamos a estudiar. La benignidad comienza o tiene su primer encuentro en nuestro corazón. La benignidad se encuentra en el corazón. Antes de yo poderlo demostrar a las personas, antes de poder yo manifestar esa virtud a los demás, eso tuvo que haber nacido en el corazón. Y ahorita lo vamos a ver que esta característica de este fruto tiene que, si no nace en tu corazón, si no nace, no lo vas a poder exteriorizar nunca. Nunca. No va a ser algo que dé fruto a los demás, porque eso primero tiene que nacer ¿en dónde? En tu corazón. Por eso te decía, es una virtud. Tú decides si lo haces. Tú decides si te esfuerzas por dar amabilidad a las personas, por ser piadoso. Y me recuerdo que cuando empezábamos así a hacer ejercicio, me acuerdo que pues íbamos varios, ¿no? Allá arriba, Pastor Juan, luego nos encontramos a Marina, a su mamá de Ailín, a mi cuñado, a Sharon, así varios íbamos, estábamos haciendo ejercicio, ¿no? Y entonces llegó una persona. Recuerden que todo requiere, ¿qué? Esfuerzo. Estábamos ahí haciendo que abdominales, que otros corrían, yo los otros saltando cuerda, pues ahí estábamos muy motivados todos, ¿no? Y llegó esa persona y pues también estaba haciendo ejercicio, pero en un momento como a los 5 minutos se cansó de hacer ejercicio. El ejercicio requiere que te duelan las piernas, que te canses, que no veas resultados a la primera, que te enojes, que te frustres, muchas cosas, ¿no? En ese proceso. Ahí lo veíamos, ¿no? Decía, no, pues yo quisiera saltar la cuerda, pues así, hacerme 500 saltos, ¿no? Pero eso requiere un esfuerzo, una constancia, estar ahí ejercitándote, ¿no? Entonces esa persona llegó y 5 minutos hizo ejercicio y dice, ya me voy. Le digo, ¿pero por qué? No, pues no se desanime, vamos a echarle ganas. No, es que Dios me mostró algo ahorita. Yo, antes de ejercitarme en esto, yo me tengo que ejercitar en la piedad. Y entonces yo me quedé con eso. Dije, entonces estaré mal que vengo todos los días a hacer ejercicio. Y yo dije, sí, pues es parte de, no solamente te tienes que ejercitar, pues en las abdominales. Entendí, ¿no? Esa persona quizá lo dijo porque se cansó, se aburrió y dijo, bueno, voy a poner un pretexto para irme, ¿no? Pero no es poner pretextos, es realmente lo que ella decía, ejercitarse en la piedad es buscar inspirar a los demás. Puedes hacer ejercicio, sí, pero ¿qué hay de tu corazón? ¿Qué hay de estar ejercitando esa amabilidad? De estar pensando en la necesidad de otro, en decir, bueno, no solo me ejercito físicamente, ¿no? Sino que voy a buscar la manera de ejercitarme en la piedad. Y eso es un reto, y ahorita lo vamos a ver. Vamos allá. Lucas 10, ya estamos ahí. Vamos al versículo 30. Y para entender un poco mejor todo esto del fruto del Espíritu Santo, hablando acerca de la benignidad, de la amabilidad, de ser piadoso, vamos a leer esta parte de las Escrituras. En este relato, Jesús nos cuenta la parábola, la historia acerca del buen samaritano. Aquí vamos a encontrar 3 características que nos van a ayudar a entender esto. De que la amabilidad, que la piedad nace en el corazón. Cuando yo quiero ayudar a alguien, cuando yo quiero ser amable con las personas, no solamente es un decir, pues Dios te bendiga, no, yo te ayudo. No, eso tuvo que nacer en el corazón. Y es algo que tenemos que hacer, ¿ok? Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 10:30, respondió Jesús. Dijo, un hombre descendía ¿de dónde? De Jerusalén a Jericó. Vamos a marcar algunas cosas ahí en su Biblia, no es malo marcar la Biblia, todo, márquenla ahí.
marquen, este es un manual de vida, entonces ahí en el manual tú márcalo, algunas hojitas pues ya se nos andan rompiendo, ¿no? Marca tu Biblia, ¿no? Ahí ponle, vamos a marcar Jerusalén y Jericó, son cosas que nos van a ayudar ahorita a entender este estudio, ¿ok? Descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de quienes, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole ¿qué? Medio muerto. No estaba muerto, estaba ¿qué? Medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, subrayen ahí sacerdote, por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Se pasó de largo. Versículo 32. Asimismo, un levita, subrayen ahí la palabra levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó ¿qué? O sea, ese sí lo vio y como que medio que se acercó, ¿no? Medio que lo vio y dijo, no, pues ya me voy, me paso de largo. 33, vamos a leerlo juntos, ¿qué dice ahí? Pero un samaritano que iba de camino vio cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. La benignidad tiene entonces una actitud ¿en dónde primero? En el corazón. Vamos a ver que en este relato la benignidad es compasiva, actúa y es poderosa, ¿ok? Son 3 cosas que me gustaría que si estás haciendo notas pudieras entender que la benignidad es compasiva, pero no solamente se queda en ser compasivo. La benignidad, igual a amabilidad o ser piadoso, eso actúa. ¿Y qué crees? Lo principal, es poderosa. ¿Ok? ¿Todos podemos tener compasión? ¿No? ¿Usted cree que todos podemos tener compasión? Sí. ¿Quién cree que no podamos todos tener compasión? ¿Sí podemos ser compasivos? Sí. Todos podemos tener compasión. Lo vemos en este pasaje. Dice que primero pasó un sacerdote, ¿no? Yo me puedo compadecer de alguien. La diferencia está en ayudar, ¿no? Yo puedo decir, ay, ¿qué decimos cuando vemos algo que nos duele? Ay, ¿qué? Ay, pobrecito, ¿no? Siempre decimos, ay, pobrecito. Pero pues ya está ahí, ¿no? Ay, pobrecito, se lastimó, ¿no? Hay alguien más que le ayude, ¿no? Siempre tenemos esta cuestión, ¿no? de ser compasivos. Hay algo que se mueve en nosotros. Decimos, hijo, ay, pobrecito. No, pues ya ni... Vámonos, ¿no? Ya nos vamos. Esa es la compasión, algo que se mueve dentro de nosotros. Pero vamos a estudiar que la benignidad no solo es ser compasivo, sino actuar. Y ese actuar nos va a traer poder en las personas. Algo en las personas. ¿Cómo vamos a alcanzar a otros? ¿No? Exactamente, exactamente. Eso es bueno, ¿no? ¿Cómo podemos alcanzar a otros? ¿No? ¿Cómo podríamos alcanzar a otros teniendo esta característica dentro del fruto, esta evidencia en nosotros? ¿Cómo poder alcanzar a otros, ¿no? La meta es que, bueno, yo he visto, ¿no? Que la meta de las iglesias hoy en día es que estén llenas de personas, ¿no? Esa es la meta, tener muchas personas en una iglesia. ¿Cuál sería realmente la meta? Si siguiéramos el patrón de Jesús, Jesús nunca estuvo todos los domingos a las 11 de la mañana recibiendo una escuela dominical. No, él era un Jesús versátil, ¿no? Decíamos que si Jesús viviera en nuestra época, pues yo creo que él sí haría TikTok, yo creo que él sí tendría Instagram, yo creo que él sí tendría un Facebook, pero con la meta de alcanzar a otros. Porque dice la palabra de Dios que a él lo seguían grandes multitudes.
grandes multitudes, pero para sentarlos en una iglesia, para decirles, bueno, ya te traje, te voy a sentar en esta iglesia, aquí te vas a quedar quietecito sin hacer nada. No, él aun cuando vio a Mateo, y ahorita lo vamos a ver si nos da tiempo, aun cuando vio a ese Mateo, le dijo, eres buen elemento, sígueme, ¿no? Creo que eres bueno en las finanzas, sígueme. Hay gente que podía hablar sin pena, ¿no? Voy a agarrar ese que es estudioso. Voy a buscar a personas, siempre en busca de... Y no siempre buscó gente intelectual, dice que buscó a un Pedro, que era un pescador, que quizá no era muy letrado, pero que tenía otras cosas que podían ayudar a su ministerio. La benignidad nos ayuda para poder alcanzar a otro, en lo que tú hagas, en lo que tú te desempeñes. Tú dices, no, es que yo no soy buena para hablar, pero pues quizá eres buena para preparar alimentos, quizá eres buena para animar a otros, vamos, sí, vamos, ¿no? Eres bueno. Dios nos necesita a todos, es algo, y la benignidad nos va a ayudar en esta tarea, ¿ok? Ahí solamente es de reflexionar. La benignidad está acompañada de algo que se llama compasión, ¿no? Compasión, lo que decíamos ahorita, no, pues yo siento ahí algo, ¿no? Por las personas, yo tengo una necesidad, pero no sería benignidad si solamente nos quedamos en el pobrecito. Ay, pobrecito, no, eso ya no es benignidad. Eso nada más se llama compasión. Y es algo que tenemos todas las personas, que vemos, quizá lloramos y es compasión, pero hasta ahí, eso no es benignidad. Y te hago una pregunta, ¿cómo respondemos o cómo respondes tú cuando ves personas en necesidad? Porque en este pasaje de las Escrituras, Jesús llevó a las personas a comprender que no solamente es una compasión por alguien, ¿no? Vamos a ver que también es un actuar, para que ese actuar produzca poder en las personas, produzca una reacción en la gente, ¿no? Podemos, ¿no? Es como, tengo una sola cuñada, ¿no? Y a ella le gusta, pues, ayudar a la gente, la verdad que sí. Y un día me dijo, me voy a ir a Tijuana una semana. Le digo, no, pues qué padre. No, dice, pues tengo que ir a ayudar a una casa hogar. Le digo, ¿y si no vas? No, pues me corren. Me corren. La situación es que no ayudamos por lo que nos dan. No vamos a ayudar a las personas por lo que yo pienso que puedo obtener de las personas. Yo tengo que aprender a ayudar desinteresadamente, vengan o no, y traspasen esa puerta. Hacemos una campaña de evangelismo, lo que más queremos es que toda la gente que evangelicemos venga y tome un lugar. Pero ¿sabes cuál es el mayor reto? La mayor situación, que si yo ahorita les dijera, vamos a hacer ahorita una campaña de evangelismo, hoy que no haya servicio, vamos a hacer una campaña de evangelismo y vamos a ganar personas, ¿no? Pero ¿con qué actitud lo voy a hacer? De que el próximo domingo estén aquí, y si no están me voy a desanimar. Y si no vienen y digo, no, pues es que no hay resultados. No, el resultado no se ve en la cantidad de gente que podamos tener. ¿Cuántos leprosos sanó Jesús? Muchos, pero hay una historia específica que sanó 10 leprosos. Y de esos 10 le dijo, corran, vayan con el sacerdote y que haga todo ese ritual, ¿no? Que habla Levítico de los leprosos, ¿no? Que hagan todo el ritual. Pero uno solamente se acordó y dijo, bueno, ahorita voy a hacer el ritual, me regreso. ¿Cuántos regresan? Solo uno. Y a veces pensamos que es por la cantidad de gente que tengamos aquí. Entonces decimos, sí estamos transformando vidas, sí estamos haciendo cosas. No, Jesús nunca dijo, bueno, voy a tener una libretita de cuántos he sanado, de cuántos estoy transformando. No, Jesús hacía las cosas con un acto de piedad, con un acto de amabilidad, de decir, bueno, yo lo hago porque estoy siendo movido, mis sentimientos están siendo movidos. Jesús tenía sentimientos, porque era ser humano. Cuando estuvo en la tierra, tu dolor no le era ajeno. En verdad, el dolor de la gente nunca le fue ajeno. Y es algo que tenemos que aprender. ¿Cómo respondemos ante la necesidad? ¿No? Vamos ahí a la lectura. Lucas 10, 30. Espero que me esté dando ahí a explicar, que pueda estarles transmitiendo acá la palabra. ¿Amén? Dice la palabra de Dios ahí que sucedió algo. El samaritano, ¿qué hizo? En la lectura, si podemos retomar aquí lo de Lucas 10, 30. ¿Qué hizo el samaritano? Hizo un acto.
Antes de vendar las heridas, lo primero que hizo, ¿qué fue? ¿Fue a qué? A verlo. Lo primero que hizo es ¿qué? Ver. O se acercó, pues sí. Cuando nos acercamos a algo es porque queremos que hay un accidente y queremos que ver, ¿no? Ver qué pasó ahí, ¿no? Saber, enterarnos, ¿no? Lo primero que tenemos que aprender es que ver. Alguien que, a ver, Nati, nos buscas Marcos 1, 40 al 41. Si Eli nos apoya con Mateo 9, 36. Hermana Isabel, Marcos 1, 40 al 41. Y Isa, si nos ayudas con Lucas 7, 13. Vamos a leer unas citas acerca del ver, ¿no? Esta parábola es una ilustración acerca de la manera en que Jesús veía. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando alguien está en una necesidad, lo primero que tenemos que aprender a hacer es no pensar, ay, no, este es buen partido, no, este nos podría ayudar en Twitch con los niños, ¿no? Ay, no, si pudiéramos salvar a esa persona, si pudiera esa persona llegar a Jesús, y si tiene posibilidades económicas, no estamos viendo su necesidad, estamos viendo la manera de, ¿no? Y quizá no es algo que nosotros tendríamos que tener de primera opción. Lo primero que tenemos que hacer en las personas es ¿qué? Ver. Y Jesús lo hizo. ¿Ya lo tienes ahí, Nati? Marcos, ¿qué dice? Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Jesús vio algo ahí, ¿no? Este leproso se hincó. Y Jesús, si él lo hubiera querido, hubiera dicho, ¿qué? Ay, pobrecito, pues hijo, ya, verlo. El primer acto es ver. Pero dice algo ahí en la lectura que fue, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Movido a misericordia, ¿no? ¿O cómo lo dice ahí? Teniendo misericordia de él. No solamente lo vio, sino que actuó para que ese actuar pudiera producir en esa persona algo poderoso. Lo vio y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le hubiera dicho, no quiero. Pero Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Imagínate ese acto de decir, sí quiero hacerlo por ti. Es que Jesús nunca fue ajeno al dolor de las personas. Lo primero que tenemos que hacer en este acto de benignidad es ver a las personas, ¿no? Si te dicen, no tengo, no quiero, no puedo, tú primero, antes de todo eso, mira a las personas. Lo primero es que hacer, ver, porque Jesús vio a la persona, la observó, pero no hizo ningún juicio de esa persona, solamente la vio y le dijo, ese hombre, ¿no? Pues tengo esta necesidad, ¿tú puedes ayudarme? Y Jesús le dijo, sí, quiero, sé limpio, ¿no? El siguiente pasaje, Mateo 9:36. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas, desamparadas, como ovejas sin pastor. Fíjate, dice ahí que Jesús, aunque fue ¿qué? Movido, siempre algo le movía, la necesidad, ¿no? A ti y a mí, como cristianos, nos tendría que estar constantemente moviendo la necesidad. No quedarnos en esa frase del pobrecito, ¿no? No solamente, ¿qué puedo hacer más? La benignidad es un esfuerzo de todos los días. Quiero ser amable con las personas, tengo que ser compasivo, pero también tengo que actuar. Jesús viendo a las multitudes, imagínate viendo a toda la gente, ¿qué decía? No, son muchos, hay que ubicarlos, ahorita hay que ubicarlos en una iglesia. No, decía, viendo su necesidad, aún su espíritu, yo creo que en él estaba, ¿no? Decir, ¿qué hacemos por esta gente? ¿Qué hacemos, no? Y en ese pasaje, me recuerdo que creo que es el de la alimentación, ¿no? No sé si específicamente ese, pero en una parte igual, ¿no? Jesús cuando está alimentando a la gente, ¿qué decían los discípulos? Ya, Jesús, ya, vámonos, ya hicimos el trabajo, también ya estamos cansados, ¿no? Jesús decía, no, era tan compasivo, tan benigno con las personas, váyanos a recostar, recuéstenlos a todos. Y ahorita vamos a buscar la manera
de darles alimento. Tú y yo tendríamos que estar en esa posición, ¿no? Si yo veo a alguien, yo lo observo y digo, bueno, he entendido que no solamente es ser compasivo, sino que tengo que actuar para que ese actuar produzca un poder en las personas. Amén. ¿Qué dice Lucas 7:13 Isa? 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahí está hablando acerca de cuando la viuda de Naín perdió a su hijo, perdió a su esposo porque era una viuda, y ahora había perdido ¿a quién? A su hijo. Imagínate, ponte en ese cuadro, perder al esposo y después perder a su único hijo, porque ahí dice que era su único hijo. Imagínate qué condición tenía esa mujer. Y Jesús dice que tuvo compasión de ella. Le dijo, no llores, ¿no? ¿A poco se quedó nada más en el, no llores, pobrecita, no llores? ¿Qué hizo? Se acercó a ella y dice la palabra de Dios más adelante en este pasaje que él, tocando el féretro, hizo que surgiera una resurrección. Porque Jesús no se quedó en el, ay, pobrecito, en la compasión. Porque todos podemos, yo te dije, todos podemos ser compasivos. Nos dolemos hasta de las mascotas cuando mueren, ¿no? Ay, la mascota. Pero solamente se queda en el compasión. No, tenemos que actuar para que esto traiga resultados. Las personas que estaban con Jesús, su dolor nunca fue ajeno a él. No eran un estorbo. Aún tú pudieras pensar, los niños para Jesús no fueron un estorbo, ¿no? Hasta les dijo a sus discípulos, a ver qué pasó, tráiganlos. Para mí no es un estorbo, para mí no es una carga. Que viniera ahorita un niño y aquí pues a veces nos inquieta, ¿no? A veces los sábados, ¿no? Tenemos niños así bien llenos de pilas, ¿no? Entre ellos el primer lugar es mi hijo, ¿no? Ahí tiene la pila súper cargada, pero no por eso digamos, no, déjalo, ya no lo hagas caso, ya es inquieto por naturaleza, ¿no? Y en unas iglesias, ¿qué te decían? No, es que este niño es un estorbo, ¿no? Estorbo. Los niños no estorban. Para Jesús los niños nunca van a ser un motivo de estorbo. Al contrario, en esa situación, Jesús, ¿qué le dijo a los discípulos? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó con ustedes? Tráiganlo, les voy a poner un ejemplo para que no se anden pasando de chistositos, ¿no? ¿Qué les dijo Jesús? Déjalos que vengan. El reino de los cielos es de ellos. Así que ya ubícate, ¿no? Casi Jesús. Ahí con esas palabras, ¿no? Tan sabias, de decirle, bueno, ni siquiera los avergonzó a ellos, ¿no? Les puso un ejemplo. Y es el ejemplo que hoy nos quiere poner en esta mañana con este ejemplo, ¿no? El sacerdote. Vamos a regresar allá a Lucas 10. ¿Qué pasó ahí con el sacerdote? Pasó algo. ¿Por qué no lo habrá querido ayudar? ¿Por qué si era un sacerdote? Para su tiempo era una persona santa. Todas las personas en la época de Jesús que eran sacerdotes tenían un rango alto, ¿no? No era cualquier persona. Era alguien que se tenía que respetar. Y habíamos subrayado ahí el camino de Jerusalén a Jericó. Tiene un sentido. ¿Por qué a ellos no les hicieron nada? ¿Por qué al sacerdote, al levita, el pobre del samaritano que le tocó, no? No fue la mala suerte. Ahorita vamos a ver qué pasó ahí, ¿no? Decir, pobre, siempre los samaritanos no tenían buena suerte. No, pasó algo ahí. ¿Qué pasó con ese sacerdote? ¿Por qué ahí no? ¿O es que no le tocó lo malo? ¿No? Dice ahí la palabra de Dios, vamos allá a Lucas 10, vamos a regresar al pasaje. Aconteció en el versículo 31, aconteció que descendió ¿un qué? Un sacerdote. Pasó con prisa, la verdad que se iba de camino con prisa, porque dice pasó de largo y pasó rápido por el camino. Ya no nos dice más acerca del sacerdote, pero sí, si nosotros estudiamos más a fondo qué sucedió, pasó con prisa y sin duda, fíjate, el sacerdote se centró en su necesidad al recordar que si tocaba a ese hombre, él iba a ser por un tiempo inmundo. ¿En quién se centró la necesidad? ¿En el samaritano o en él mismo? Él dijo, no, ahorita no puedo, ¿no? Híjole, ahorita no te puedo ayudar porque voy de camino a la iglesia.
Les ha pasado que vemos, ahorita veníamos de camino y mi esposo tiene ahí un cuatito de estos de la calle, ¿no? Y siempre que lo ve le digo, Ser, ya le diste, yo siempre le digo, ya le diste al Señor, ¿no? Dice, no, espérame, pero él siempre tiene ese acto como de benignidad con el Señor, ¿no? Y siempre que lo ve, donde quiera que lo vea, hasta el Señor le dice, mi amiguito, ¿no? Y ya, entonces yo le decía, apúrale porque ya va a empezar la dominical. Pero en ese momento recordé, dije, Damaris, no puede ser como el sacerdote. El sacerdote de verdad, pues iba a cumplir una función. Quizá a donde iba a bendecir a personas, ¿sí o no? Donde le tocaba rendir un servicio, sin lugar a dudas, él también iba a hacer algo por las personas. Pero Jesús nos tiene que detener en algún momento en el camino y decir, detente. Ya me tuve que detener ahí con Ser y le está platicando que no sé qué el Señor, ¿no? Y le empezó a platicar, lo abrazó y le dice el Señor, tengo gripa. Y dice Sergio, ya, me abrazó, le digo, no te va a pasar nada. Jesús caminaba ahí con los leprosos, no pasa nada, no sucede nada, ¿no? Pero en ese momento que íbamos caminando me recordé como el sacerdote, dije, no, es como hacer esa conciencia de decir, no podemos ser como el sacerdote, no, pues vengo deprisa, no me molesten, yo ya me voy para mi iglesia. Eso sucedió con el sacerdote, no se centró en la necesidad, sino en decir, no, si yo hago algo, va a pasarme algo, ¿no? ¿Qué dice Números 19:11? Rápidamente, si vamos a esta lectura. Al recordar, vamos a Números 19:11. Al recordar el sacerdote que si tocaba a esta persona, ¿qué pasaría a hacer? Que tocar el cadáver de cualquier persona será inmundo. Fíjate, ni siquiera se dio la tarea de decir realmente es un cadáver. No era un cadáver. Dice la palabra de Dios que estaba no estaba muerto. Pero él dijo, no, como lo dejaron. Híjole, no, y se veía como medio muerto, pero no estaba muerto. ¿Qué tenía que haber hecho el sacerdote? Mínimo decirle, ¿estás muerto? No se acercó a decirle, ¿todavía tienes aliento de vida? No se acercó a él, dice, no me arriesgo. No quiso tomar, ¿qué? El riesgo, no, dice, ay, la dejamos, ¿no? Pensó que los requisitos rituales eran más importantes antes que ver el dolor. Venimos en la calle y decimos, no, es que si no llego a las 11 tal, ya el pastor no me va a dejar ministrar. Y si yo le dijera al pastor, tuve que ayudar a una persona, pastor, compréndame esa situación, ¿creen que el pastor no lo comprendería? Claro que sí, pero a veces no nos da, ya estamos muy afanados con, bueno, no digo que siempre lo hagan así que lleguen tarde, no es como una opción de ayudar a las 11 de la mañana necesitados, pero en algún momento nos vamos a tener que ver envueltos en esas circunstancias, ¿no? El sacerdote era considerado, ¿qué te dije? Santo. Y desde el Antiguo Testamento, ¿no? Siempre tenían que tener esta parte de santidad, y ellas llevaban siempre algo en su efod, y algo marcado siempre, una frase que a ellos los distinguía. ¿Cuál era esa frase? ¿Sí recuerdan? Santidad a Jehová. Ellos en alguna parte de su vestimenta tenían que traer inscrito esa frase que decía santidad a Jehová. Entonces decía, no, para evitar, yo tenía que evitar, decía el sacerdote, a toda costa, si yo era considerado santo, no, por él no me van a considerar un impuro, por él no me van a considerar un impuro. Ahora, ¿qué pasó con el levita? ¿Qué sucedió con el levita? Vamos a ver ahí. Los levitas, ¿a qué se dedicaban dentro del templo? ¿Hacían qué? Servicio. No solamente eran encargados, porque pensamos que eran únicamente dedicados a la alabanza. Lo que dijo mi hermano Hugo, ellos eran dedicados ¿al qué? Al servicio. Servían en el templo. Eran servidores del templo, ¿no? Si les tocaba limpiar el templo, ¿quién lo hacía? Ellos. Si eran encargados del arca, ¿quiénes? Ellos. Eran encargados de servir en el templo, o sea, tenían un trabajo ahí. Ellos tenían un trabajo dentro del templo. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué prefirió este hombre decir, no, yo también me paso de largo? Porque igual ellos tenían en el Antiguo Testamento este rito de purificación.
Ellos eran hombres apartados para el servicio de Dios. Ellos preferirían decir seguridad ante todo. No. Yo ahorita no me puedo dar el lujo de ayudar nada más porque yo tengo que ir a mi templo, allá a ayudar, a servir, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Dice aquí la palabra de Dios, el samaritano, viéndolo, ¿qué pasó en el samaritano? Se compadeció. Los otros dos, también se compadecieron, ¿sí o no? Sí hubo compasión en ellos, pero no tuvieron actos benignos, no dijeron, no, pues vamos a ejercer la benignidad, no. Vamos a Lucas 10, vamos a regresar ahí al pasaje. ¿Cuál fue entonces la diferencia entre el samaritano y el sacerdote y el levita? El sacerdote y el levita, o sea, ellos tuvieron una actitud igual. Los dos servían en la iglesia, los dos tenían estos actos, ¿no? Pero ¿cuál fue la diferencia? No fue movido misericordia. Todos fueron movidos, algo les movió, pero ¿qué pasó? Dice ahí, ¿no? La diferencia entre los dos líderes religiosos y este samaritano es lo siguiente, ¿no? Ellos vieron al hombre, ellos los vieron, los tres lo vieron, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sucedió algo y yo lo pude traducir en esta frase. ¿Qué nos pasaría si lo ayudamos? Los tres, ¿qué nos pasaría si lo ayudamos? ¿No? Pues ya vemos las consecuencias, ¿no? De lo que, ¿qué pasaría si lo ayudamos? Uno decía, no voy a poder ministrar en el templo, el otro, pues no corro el riesgo, y el otro dijo, pues ¿qué pasaría si yo lo ayudo? Mientras que el samaritano pensó, fíjense, es diferente esto. Ellos dijeron, ¿qué nos pasará a nosotros si lo ayudamos? Y el samaritano dijo, ¿qué pasaría si yo no lo ayudo? Es diferente decir, ¿qué pasaría si yo no lo ayudo? A pensar, ¿qué pasaría si yo no lo quiero ayudar? Es completamente diferente esta frase. ¿Qué pasaría si yo lo ayudo? Si yo lo ayudo, pues no voy a poder ministrar todo esto. Pero ¿qué pasaría si no lo ayudo? El ponerle el no lo ayudo, ¿qué pasaría? Pues ahí se iba a quedar, nadie iba a poder apoyarlo en su necesidad. Y así nos pasa, ¿qué pasaría si yo ahorita ayudo a una persona? ¿Y qué pasaría si no la ayudo? Es diferente, es completamente diferente. La benignidad o amabilidad actúa. Todos podemos ver el siguiente, ¿no? El siguiente paso es hacer. En la benignidad, en este fruto del Espíritu Santo, ¿tenemos que ser compasivos? Sí, pero ya aprendimos en esta mañana que también tenemos que actuar. Y me voy a quedar hasta ahí, me faltan como varias hojitas aquí de mencionarles, pero nada más me quiero quedar con esto. El paso del camino, sí lo subrayamos, ¿no? El paso de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué a ellos no les tocó la mala suerte? Porque dice ahí en los estudios que el paso de Jerusalén a Jericó era un paso peligroso, un camino estrecho con desfiladeros rocosos y un punto para que los ladrones hurtaran pertenencias y mataran a la gente. Este camino se conocía como el paso rojo o sangriento. Estos ladrones pues no eran tontos, no iban a atacar a un sacerdote, porque en el tiempo de Jesús eran muy religiosos, aún la gente mala. Ahí ves a los fariseos, eran gente mala, gente que aparentemente decía, no, pues ¿cómo crees? Yo soy un religioso, ¿no? Jesús hasta los expuso, les dijo sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera, ¿qué tal? La tumba está hermosa, y por dentro, pues quizá les quería decir, tienen un espíritu seco, tienen un espíritu sin vida, ¿no? Y realmente el ver estos ladrones, pues yo quiero decir, no, es que este no me conviene. Pero vieron a este hombre que iba pasando por ahí y lo atacaron. Y ese camino pues era el paso para llegar a ese lugar que se llamaba Jericó. Pero en pensemos, no nos vayamos como hasta la época de Jesús. ¿Cuál es nuestro foco rojo? Nuestra zona difícil de Ixtapaluca. La zona difícil de tu comunidad. Tu paso de Jerusalén a Jericó. ¿Cuál sería? Pensemos, ¿no? Venimos de camino y sí vemos un buen de focos rojos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pobrecitos.
pobrecita gente, ¿no? Entonces, vamos a poner en práctica. ¿Cuántos quieren poner en práctica todo esto? A ver, alza la mano los que están dispuestos a poner en práctica, aunque tengas miedo. A veces tenemos miedo, ¿no? Decimos, ay, ¿cómo vamos a ir ahí con el escuadrón de la muerte? O nos matan o nos invitan, ¿no? Y tenemos miedo, ¿no? Sí había miedo, pues sí. El samaritano lo vamos a ver en las próximas clases. También tuvo miedo. Tuvo miedo porque sí da temor, ¿no? O lo ayudo o aquí nos emboscan a los dos, o ¿qué hacemos? Se arriesgó demasiado. La verdad que Jesús quería llevar a las personas a entender que debemos aprender a correr un riesgo. Si quieren practicarlo o no. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos otras 2 horas de estudio bíblico? No va a ser así. Yo sé que es difícil, ¿no?